Bien, jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de los temas de congruencia, aplicaciones de la congruencia y el tema de paralelogramo. Ya les envié ejercicios de repaso y prácticamente cambiándole algunos datos se le va a proponer para su examen bimestral. Ya, observen ahí. Se supone que ustedes ya están ahí también resolviendo con su papel a la mano, su lápiz, su regla. Miren, este ejercicio a simple vista es de congruencia de triángulo. ¿Por qué razón? Observando, hay un triángulo en el centro donde fácilmente puedes obtener el valor de este angulito. Este angulito mide 70 grados. Y lo vas a colocar aquí. Listo. Entonces, el triángulo BMN, eso es lo que se observa. Sería isósceles. En ese momento lo que tienes que hacer es colocar un par de lados congruentes, ya que el triángulo es isósceles.
Ahora bien, tienes otro dato. NC igual a AB. Y con esas condiciones te piden que calcules el valor de X. Ya. Fíjense en este triángulo que estoy pintando. Mire ese triangulito. Y observa su ángulo externo en N. Ese es el ángulo externo en N. Ese ángulo externo será igual a 40 grados más el ángulo que está en la parte de arriba, dentro del triángulo que está sombreado. Vamos a llamarle θ grados a la medida del ángulo superior. Entonces, ese ángulo externo en N sería 40 más θ. Pero como ya tenemos 40, entonces el otro angulito tiene que ser θ. Ahí está. Ahora, vamos a borrar esto porque solamente era para identificar el externo. Pero después, sombreando este triángulo NMC, me doy con la sorpresa que estos son congruentes. A ver, identifica cuál es el caso de congruencia. Vamos, escribe ahí en el chat. Ya, buen porcentaje de alumnos han acertado. Es LAL, no es ALA. ¿Por qué es LAL? Ambos triángulos tienen una bolita y un palito. Ambos. Entonces ya tienen dos lados iguales. Ahora, θ está comprendida entre esos dos lados. Y entonces, no hay ala. ¿Dónde hay ala? No hay ala. ¿Te das cuenta? No hay ala, es LAL. Nada más. Por eso que es LAL acá. ¿Y ahora cómo se va a resolver? Solamente a través de la flechita indica la correspondencia que a lados iguales le corresponden ángulos iguales. ¿Ya? En el examen no solamente voy a pedir el valor de la incógnita, sino también el caso de congruencia. ¿Ya? Así que tienen que estar muy seguros de lo que se trata. La conclusión es que esto es 40 grados. Y esa es la solución del ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿eh? A ver. Ya. Seguimos con congruencia. Observo, antes de colocar los datos,
Primero tienes que observar el gráfico, de qué se trata. ¿Ya? Eso es muy importante. Por ejemplo, veo un X y un X en un triángulo. Entonces, el triángulo DBC es isósceles. Eso indica de que este lado BD es la misma que el lado BC. Ah, ya. Y ahora me doy cuenta que este triangulito que estoy pintando y este otro son congruentes. A ver, escribe en el chat, a ver. ¿Por qué casos son congruentes? Muy bien, jóvenes. Casi todos han respondido correctamente. Es lado, lado, lado. ¿Por qué lado, lado, lado? Tiene dos palitos, el celeste y el gris. Ambos tienen dos palitos, tienen una bolita y una bolita verde. No hay más, no hay más. Ya está resuelto el problema. Es lado, lado, lado. Hay 3 alumnos que todavía dijeron LAL. ¿De dónde va a ser LAL? No hay. Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo que le dije al inicio. A lados iguales le corresponden ángulos iguales. En el gris, a la bolita se le opone 30. Y en el celeste, a la bolita se le opone 30. Y luego ya te salió el ejercicio. Por ángulo externo, en el triángulo celeste, X vale 30 más 20. Y aquí te resulta 50. ¿Ves qué simple es cuando identificas correctamente? Esa es la solución del problema. Siguiente ejercicio. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Observar si hay algún isósceles en el triángulo. Por ejemplo, se nota que el triángulo DQC es isósceles, porque tiene X y X. Entonces voy a colocar aquí DQ igual a QC. Por un momento voy a pintar ese triángulo. ¿Por qué lo voy a pintar? Solamente para identificar el ángulo externo en Q.
ese ángulo externo en Q es la suma de X con X. O sea, 2X. Era para eso nada más. Ya. Ahora, aquí hay otro triángulo isósceles. Es el triángulo B de Q. Triángulo isósceles. 2X, 2X. Entonces debe tener un palito también acá. Ahí está. Ya. Ahora voy al dato. El dato dice que AB es igual a DC. Ese dice el dato. Listo. Y luego voy a pintar este triangulito y este otro. Ahora ustedes tienen que identificar cuál es el caso de congruencia. Vamos a ver en el chat qué dicen. A ver. Ya, muy bien. ¿Eh? Ahora sí, nadie ha fallado. Han dicho correctamente. Lales. Y está bien. Ahora, ¿por qué es LAL? Porque te dije esa vez cuando hicimos congruencia, el tema de congruencia, tú tienes que fijarte qué triángulo, ¿ya? Tiene menos elementos para compararlo con el otro. Por ejemplo, si tú ves el triángulo gris, dirás palito, palito, bolita. Pero el otro no tiene palito, palito, bolita. Entonces tienes que fijarte en el que tiene menos elementos, o sea, el verde. El verde al ojo es LAL. Y el gris tiene también lo mismo, pero está sobrando X. No importa que sobre X. Prefiero que sobre antes que falte. Entonces LAL también. Y ahora, a lados iguales, le corresponden ángulos iguales. Entonces, el triángulo marrón, al palito se le opone X. Y en el triángulo verde, al palito se le tiene que oponer X. Entonces, colocas aquí X. Y finalmente, en el triángulo ABC, la suma de sus ángulos internos me da 180. Suma el A, el ángulo B, el ángulo C. Si sumas todo ello, hay 5X. Eso es igual a 180 grados. Y la respuesta es justamente 36. Entonces, tienen que estar bien seguros de qué caso es, ¿ya? Por si acaso.
Y ahí está la pregunta. Resuelvan, a ver, es algo parecido al anterior. Ya, se aprecia que este par de triángulos son congruentes sin necesidad de hacer algo, ¿no? Simplemente ya es congruente. Y se nota que es por el caso LAL. Triángulo ABC
es congruente con el triángulo CDE. Este por el caso lado, ángulo, lado. Listo. Ahora, mi objetivo es cómo voy a calcular el valor de X. Entonces, para ello, la mitad de los alumnos me han dado como respuesta 40 y la otra mitad 60. Ahora, yo quisiera saber de dónde sale 60, ¿no? Y cómo lo habrán hecho. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es utilizar la correspondencia. A lados iguales le corresponden ángulos iguales. En el triángulo rojo o fucsia o morado, como se vea, teta grados debe ser el ángulo que está en la parte de arriba. Y el azul, como es congruente al anterior, a ese tronquito negro también se le debe oponer teta. Y acá se coloca teta. Listo. Y ahora, aplicando la propiedad del ángulo exterior. ¿Y en qué triángulo? Miren el triangulito ABC. Su ángulo exterior de ABC en el vértice C es X más teta. Este ángulo que está acá, ese angulito, es X más teta. Ahí es donde voy a aplicar la propiedad. X más teta es igual a los ángulos internos que están en el triángulo morado, 40 más teta. Y ahí, como comprenderás, X te va a salir 40 grados. ¿Y eso qué es? La respuesta. Vuelvo a recalcar que en el examen bimestral voy a pedir dos cosas: el caso de congruencia y el valor de la incógnita. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Siguiente. Ahora entramos a aplicaciones de la congruencia. Calcular el valor de DE si AC mide 13 y AB mide 5. El teorema de la bisectriz consiste en dos distancias trazadas de un punto de la bisectriz a los lados. Dichas distancias son iguales. Por eso se dice que todo punto de la bisectriz equidista de los lados. Ahí tenemos un repaso de la bisectriz. Esta distancia es la misma que esta otra. Pero si no se logra obtener ningún resultado,
trabaja con la parte lateral, o también pueden decir cateto adyacente con respecto a teta. Ahí está. Pero, ¿qué es lo que tienes que ver tú? Tienes que observar correctamente dónde hay un triángulo rectángulo para poder obtener la otra parte. Entonces, vamos a empezar del triángulo rectángulo más pequeño donde está la incógnita, acá arriba. El triángulo CDE. Fíjense ese triangulito. Tiene un alfa opuesto a X, pero al costado hay un alfa, o sea, ahí se puede emplear el teorema de la bisectriz. Desde E tengo que trazar un segmento perpendicular para formar ambos triangulitos. Una vez que formen estos triangulitos, debes emplear que estos segmentitos tienen que ser iguales. Entonces, X está aquí. ¿Listos? Ya. Con eso ya se aplicó correctamente el teorema de la bisectriz. Pero tenemos otra bisectriz acá en el ángulo A, teta, teta. Entonces, como hay otra bisectriz, todo lo que se tiene que hacer acá es también sombrear este triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para que te des cuenta que se puede emplear dicho teorema. O sea, ahí tengo un triángulo rectángulo, tengo un cateto adyacente a teta es 13. Pero en el otro no está el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque debe aparecer a partir de la letra E, hacia abajo. Entonces, lo que se hace es prolongar. AB lo prolongas. Simplemente lo prolongas. Y luego desde E le lanzas una perpendicular. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, para mayor seguridad, puedes colocar aquí un F. Y luego podrías pintar este otro triángulo para verificar justamente el teorema de la bisectriz. Entonces, si AC es 13, entonces abajo AF debe ser 13. Pero como hay 5, está faltando 8. Y finalmente, este X se proyecta hacia abajo y obtiene la solución del problema. Entonces, la respuesta viene a ser 8. Ya, vamos con el siguiente problemita. A ver, vamos, inténtelo a ver. Son 32 alumnos. Ya, voy a llamar a aquellos alumnos que no contesten por el chat. ¿Ya? Vamos. Resuelvan, les doy a ver 30 segundos, es facilito. Apliquen el mismo teorema de la bisectriz que he hecho, igualito. ¿Ya?
Ya, muy bien, jóvenes. La respuesta es 3, efectivamente. Ya, muy bien, muy bien. Por ejemplo, como ya hay una bisectriz, la idea siempre es sombrear ese triángulo donde se puede emplear el teorema de la bisectriz. Entonces, desde N le trazas un segmento perpendicular. Y luego ya está formando el teorema de la bisectriz. BN es lo mismo que esta perpendicular. Vamos a llamarle NF, por ejemplo. Pero date cuenta que BN y NF son iguales, pero no te sirve para resolver el problema. Entonces, la parte lateral hay un 10. AB es 10. Entonces, AF también tiene que ser 10. Por lo tanto, aquí es 3. Y X se proyecta hacia abajo como 3. Entonces, es parecido al anterior, inclusive más fácil. Muy bien, joven. Entonces, fíjense cómo estoy empleando el teorema de la bisectriz. Veamos la 7. Ahí apliquen el teorema de la mediatriz. ¿Qué dice el teorema de la mediatriz? Esta recta de color rojo se le llama mediatriz de AB. El teorema plantea lo siguiente. Tomas un punto de la mediatriz, por ejemplo, P. La distancia de P a A viene a ser la misma distancia de P a B. Valen lo mismo, formándose un triángulo isósceles, donde si uno de los ángulos iguales es alfa, por obvia razón, el otro también tiene que ser alfa. Ese es el detalle que tienes que aplicar en el ejercicio número 7. Según dato, AN es igual a NC. Entonces, al ojo hay una mediatriz. ¿Cuál es la mediatriz? La mediatriz es MN. Esa es la mediatriz del lado
AC. ¿Te das cuenta? Y entonces sigue la secuencia. Tienes que formar tu triángulo isósceles. Tienes que hacerlo, si no, no llegas a nada. Pero antes del isósceles, hay algo que tienes que ver acá. Mire el ángulo B del triángulo ABC. ¿Te has dado cuenta que en ese triángulo ABC 3 alfa es ángulo externo? 3 alfa es ángulo externo. Y ese ángulo es la suma de alfa, que está en C, más el ángulo B, que debe ser 2 alfa. O sea, 2 alfa está en B. ¿Por qué, profe? 2 alfa más alfa me tiene que dar 3 alfa. Ah, ya. Ahora sí, como MN es la mediatriz, debo de formar mi triángulo isósceles. Tengo que trazar MA. No hay otra opción. Y luego decir que MA es igual que MC. Tienes un dato de MC que vale 6. Pues si este vale 6, AM también vale 6. Ahí está. Y te piden calcular cuánto vale AB. Eso. Pero recuerda el teorema que tienes al costado. ¿Es isósceles? Sí. ¿Por qué? Porque tiene dos lados de 6. Entonces falta el ángulo también. El ángulo tienes que colocarlo. El alfa alfa. Ah, ya. Entonces, el alfa. Vas a colocar el alfa aquí. Ahora, otra vez lo voy a pintar. Tienes alfa alfa. Ahora lo que tienes que hacer es buscar. Ahora busca el ángulo externo en M. Busca el ángulo externo en M. En M, M, M. Ya, profe, vamos a buscarlo acá. Este angulito en M vale el doble de alfa. Ahí está. Vuelvo a repetir. Mira este triángulo amarillo. Mira, mira el celeste. Alfa, alfa en M vale 2 alfa. Ah, qué bien. Ya. Y finalmente, concluyes en este triángulo isósceles. ¿Ya? Te voy a colocar aquí. Esa es la solución del problema. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, no te olvides, pues, cómo tienes que emplear el teorema de la mediatriz. Vamos con el siguiente problema. Ahí empleen
el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Se trata de una mediana en un triángulo rectángulo relativo a la hipotenusa. Recuerda que estos segmentos son iguales y se forman triángulos isósceles. Todo lo que estoy colocando ahí es justamente lo que se cumple en el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Eso tienes que emplearlo en la pregunta número 8. A ver, 30 segundos, sale rápido eso. Muy bien, solo una alumna me dio la respuesta correcta. La respuesta es 15. Muy bien, vamos a resolver este problema. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo. El ángulo C mide 40. El ángulo A tiene que ser 50. Muy bien, la hipotenusa es 30. Debo de trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Trazo de B hasta el punto medio. En este caso, le voy a llamar M. Inmediatamente debo de colocar las tres bolitas ahí que son iguales. MC igual a BM. También en AM. Bueno, si quiere lo colocas acá, que no es muy importante en el otro lado. Ahora, pero esa bolita vale la mitad. O sea, debe ser 15. Entonces aquí voy a colocar 15. Y como les dije acá en el teorema, este que está acá es un triángulo isósceles. Así, claro, es isósceles. Fíjate abajo en el teorema, dice alfa, alfa. Entonces ese 40 repítelo arriba. Póngale 40. Está en la parte de arriba. Y ahora, mire el teorema de abajo. Hay un 2 alfa, que es la suma de este alfa con alfa para que me dé el externo 2 alfa.
Ah, ya. Entonces el ángulo M debe medir 40 más 40, 80. Y en el triángulo que tienen al costado, miren ese triángulo. Sus ángulos internos son 50 y 30. El externo que está en P, fíjate en P, hay un externo, es 50 más 30. Entonces, ese ángulo externo en P también debe ser 50 más 30, o sea, 80. Listo. Y finalmente, ya resolví el ejercicio. Este es un triángulo que tiene dos ángulos de 80. Por lo tanto, se aprecia que es isósceles. Por lo tanto, el triángulo PBM isósceles, X es igual a 15. Así se resuelve un ejercicio de mediana relativa a la hipotenusa. Vamos con la 9. A ver, inténtenlo. Tienen 30 segundos. Vamos.
Ya, 2 alumnos me dieron respuesta de 3. Ya. Otro alumno me dio respuesta 1. Solamente hay 3 respuestas nomás. ¿Qué se va a emplear acá? Base media. Teorema de los puntos medios. Recuerden que hemos hecho esta clase. Y luego, ¿qué se va a emplear? También vamos a emplear un famoso teorema llamado teorema de existencia. ¿Y por qué hay que emplear el teorema de existencia? Fíjate la pregunta, lee bien la pregunta. No te piden el valor de Bm, te piden el valor entero de Bm, que es muy distinto. Entonces, en el teorema de existencia vas a encontrar valores enteros porque hay desigualdad. X es menor que B más A y a la vez mayor que B menos A. Este es el teorema de existencia. Te voy a aplicar 2 teoremas. A ver, vamos a emplear. Se traza la mediana BM. Entonces, si es mediana, AM es igual a MC. AB vale 1, BC vale 2. Calcule el valor entero de BM. Ya. Profe, ya tengo ahí un punto medio. Sí, igualito que la base media. Entonces, lo que tiene que hacer acá es trazar una paralela para que esa paralela que trazaste sea X. Mire el triángulo amarillo. Eso se llama trazado de la base media. Entonces, en el triángulo verde, como M es punto medio y 12 es la base, le trazo la paralela. Cuando le trace la paralela, el 1 queda dividido en 2. En 0,5 y el otro en 0,5. ¿Por qué? Porque era 1. Ahora, voy a llamar n a ese puntito. ¿Ya? Entonces, mn es la base media. Como la base es 2, mn tiene que ser 1. Entonces, coloco acá 1. Listo. 1 porque es la mitad de 2. AB era 1. Al trazarle la base media mn, 0,5, 0,5. ¿Dónde voy a aplicar el teorema de existencia? En este triangulito. En ese triangulito voy a aplicar el teorema de existencia. En el triángulo BMN. Y luego digo, X es menor que 1 más 0,5. Y en el otro lado debe ser mayor que 1 menos 0,5.
1 menos 0,5, 0,5. Luego viene X, luego viene 1,5. Entre 0,5 y 1,5 hay un único entero. Un solo valor entero entre 0,5 y 1,5. Ese es el valor de 1. Ahí está. Esa es la resolución del ejercicio 9, empleando base media y el teorema de existencia. ¿Por qué de existencia? Fíjate en el tipo de pregunta. Calcule BM si es entero. Eso te hace pensar que tengo que aplicar el teorema de existencia. Siguiente. Entramos a cuadriláteros. Paralelogramo. Vamos a resolver este primer problema para recordar algunas propiedades. En la gráfica se muestran los paralelogramos. El primero es cuadrado, el segundo rectángulo, el tercero romboide y el cuarto es un rombo. Señale lo correcto. Es equilátero la número 2. El rectángulo es equilátero, o sea, el rectángulo tiene lados iguales. No, es falso. La B tiene dos ejes de simetría, el cuadrado. El cuadrado tiene 4 ejes de simetría. ¿Qué significa eje de simetría? Es una recta que divide al cuadrado en partes iguales. Por ejemplo, ahí tenemos una, tenemos otra, hasta ahí van 2. Luego por el centro, es como si fueran dobleces para obtener figuras iguales. ¿Cuántos ejes de simetría tiene el cuadrado? Tiene 4. En otras palabras, lo que te preguntan es, ¿de cuántas formas tengo que doblar para obtener figuras iguales? ¿No? Eso es lo que quiere decir eje de simetría. Entonces, la A es falso, la B es falso, no tiene 2, tiene 4. La C, equiángulo. En un romboide, por si acaso, solo los ángulos opuestos son iguales. O sea, el romboide no es equiángulo. El que es equiángulo es el rectángulo, porque tiene los ángulos iguales a 90. La D, o sea que es falso, pues. La primera falsa, la segunda falsa, la tercera falsa. La D, no tiene eje de simetría la 3. No tiene eje de simetría. Ah, perdón, la C es equiángulo, dice, ¿no? A ver. Está equivocando acá. Ya. Me preguntan por el equiángulo, ya, en la C. Equiángulo, o sea, falso. ¿Por qué? Porque en un rombo los lados son iguales, pero los ángulos no son iguales. Entonces, la A es falsa, la B es falsa, la C es falsa. La D dice, no tiene eje de simetría, el romboide. Correcto, no tiene eje de simetría. O sea, a un romboide, lo podemos dibujar inclusive acá, este es un romboide, hacerlo un poquito más real porque un lado es más grande que otro. No hay forma de doblar al romboide
de tal manera que obtengas figuras simétricas. O sea, por ejemplo, de repente algunos dirán, profe, pero la diagonal, mira, cuando tú traces la diagonal, ambos triángulos son congruentes, pero no son simétricas. ¿Qué significa eso? Significa de que si uno de los triángulos lo doblas, manteniendo la recta negra fija, no coincide con el otro. Mirá la prueba. El triángulo de abajo, a ver, dóblalo hacia el otro lado. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Que este triángulo de acá, al doblar, no coincidió con el otro. ¿Me entiendes? No coincidió. Por lo tanto, ¿ya? La D no tiene eje de simetría. Y acá te están pidiendo señale lo correcto. Lo correcto es la D. Esa es la respuesta. Si ustedes tienen en su caso una servilleta, es un cuadrado, date cuenta que es un cuadrado. Dóblalo por la diagonal, por el centro, y te vas a dar cuenta que solo tiene 4 formas de doblar, de tal manera que las figuras son congruentes y simétricas, por supuesto. Vamos para la 11. Del gráfico, M y N son puntos medios. Ya, vamos a trabajar con K. Ya. Y te están pidiendo marcar lo falso. Ya. Veamos, acá hay un par de triángulos congruentes. Eso es justamente lo que tienen que tener en cuenta. Mira este triángulo rectángulo. Míralo bien. ¿Ya? Profe, ¿qué tiene? Obsérvalo. Mira. Los catetos, K, el otro vale 2K. Y hay un ángulo recto ahí. Es como el AL, lado, ángulo, lado. K, 90, 2K. Ah, ya. ¿Dónde hay otro igualito a ese que está pintado? ¿Dónde hay otro que está pintado? A ver otro que esté igualito, igualito a esa. Igualito. Claro, es el MCD. MCD es igualito al que estaba pintado. Tiene K, tiene 2K y un ángulo recto. ¿Te das cuenta? Entonces son congruentes. El triángulo MBC es congruente al triángulo NCD. Caso sería lado, ángulo, lado. Ya. Profe, y ahora, ya, mira, si son igualitos, por decirlo así, en el azul hay un beta
y en el marrón o gris hay alfa. Pero son igualitos. Entonces hay que colocar sus ángulos ahí, pues, ¿no? El alfa, ¿dónde iría? En el azul, profe, iría aquí. Claro, ahí iría. Muy bien. Y luego, en el gris, ¿dónde iría el beta? El beta iría en N. ¿Te das cuenta? Porque a beta se pone 2K en el azul, a beta se pone 2K. Ya. Ahora, una curiosidad. Miren ese triangulito amarillo que estoy pintando. Es obvio que beta más alfa van a sumar 90. Yo creo que no necesito ni explicarte, ¿no? Está dentro del triángulo amarillo. ¿Está bien? Ahora, fíjate teta, que está en el centro ahí. Este es el opuesto por el vértice. Teta, teta, opuesto por el vértice. Mire ese triangulito chiquitito que está acá. Lo voy a pintar. Mire este triangulito. Ahí, en el triángulo celeste, la suma de sus tres ángulos es 180. Pero, profe, alfa más beta es 90. Ah, entonces, si alfa más beta es 90, por obvia razón, teta también, ¿cuánto será? 90. Ya, entonces ya tengo todo lo necesario para responder a la pregunta. Marque lo falso. A ver, alfa diferente de beta, sí, son diferentes. Correcto la A. La B, alfa es menor que beta, sí, porque alfa se opone acá y beta se opone a 2K. Es correcto la B. La C, alfa más beta 90, sí, acaba de demostrar. La D, teta es alfa más beta, sí, porque alfa más beta es 90 y teta también es 90. Entonces, lo falso es alfa igual a beta. La respuesta, la esa es la clave del problema. Siguiente problema. En la figura tenemos un par de cuadrados. Ya. Tenemos el cuadrado ABCD, el cuadrado DEFG. Calcule X. Ya. Tú debes recordar que si tienes un cuadrado, ¿ya? Si tienes un cuadrado, cuando traces una diagonal, cada angulito debe medir 45 grados. Aquí está, 45. Solo voy a usar eso, nada más. Ese 45. Ahora ubícate en el otro cuadrado. Cuadrado más chiquito. ¿Qué ves? Profe, veo una diagonal trazada. Claro.
Entonces, hay un ángulo de 45. ¿Dónde? Ahí. Ah, muy bien. Entonces, observa ese triángulo que voy a pintar, donde X me representa la medida de un ángulo exterior. X es igual a 45 más 45. Y esa es la respuesta al problema. Siguiente. En la figura, ABCD es un rectángulo. O es el centro y BO perpendicular a OP. Ahora, ¿qué significa perpendicular? Que el ángulo que forma BO con OP tiene que ser recto, 90 grados. ¿Ya? Te piden calcular X. El centro de un rectángulo vendría a ser como el punto de corte de las diagonales. Esta línea BO hay que prolongar para formar la diagonal. AO también lo mismo. Ahí está. Y según la teoría que hemos estudiado ya, se forman segmentos igualitos. Porque la propiedad del rectángulo es que las diagonales son congruentes y se bisecan en el punto medio. Eso quiere decir que este triangulito, ¿qué es? Isósceles. Entonces debe tener dos ángulos de 25. Claro. Y además, el 25 en el vértice D, mira el vértice D, sube por la Z en el vértice B. Hay una Z ahí. Z, mira la Z, 25, rojito, sube por los alternos internos. Y se acabó el problema. En este triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos internos equivale a 180. Esto solamente se acerca un rato. X más 65 te tiene que dar 90 grados, ¿no? Porque hay un 90 ahí. Y la respuesta es 25 grados. Y ahí se ha repasado la propiedad del rectángulo. Diagonales congruentes se cortan en el punto medio y se forman segmentitos iguales formando isósceles. +14. La figura condiciona que es un cuadrado
PC 25, PD 15, calcule PB. No olvidarse si es cuadrado, los ángulos son rectos. En este triángulo rectángulo puedo calcular el otro cateto. ¿Cómo podemos calcular rápidamente? 25 y 15 son múltiplos de 5. 15 sería 3 por 5, 25, 5 por 5, entonces el otro cateto es 4 por 5, que equivale a 20. Fácilmente resuelto. Pero como es cuadrado, AB también vale 20. AD, la base AD debe ser 20. Pues acá le está faltando 5. Ya, lo único que me queda acá es aplicar Pitágoras. Pero, no vas a aplicar Pitágoras, ¿no? Mira, el método que les enseñé hace tiempo, les enseñé un método, es esto. Como ambos tienen quinta, le sacas quinta al 5 de este triángulo. ¿Ya? Ahí. ¿El 20 tiene quinta? Sí, su quinta es 4. El otro simplemente le llamas Y. Y sale inmediatamente por Pitágoras. Ustedes conocen Pitágoras. 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, 17. Y vale raíz de 17. Pero ¿cómo encuentro X? Fácil. X será, a ver, ¿qué le quitaste hace un momento al 20 y al 5? Le quitaste quinta, pues acá le vas a agregar el 5. ¿Y cuánto te salió Y? Raíz 17, agrégale raíz de 17. Ese es el método que tienen que emplear ustedes. Ya les enseñé hace tiempo la primera clase introductoria. Muy bien. Sigamos. $15. Dice en el ejercicio, en ese rectángulo con diagonal trazada, F es igual a S. BE mide 13. DE mide 5. Te piden que calcules AF. Cuando tuvimos la clase de paralelogramo, les había indicado que si un paralelogramo, o sea, rectángulo, cuadrado, rombo, romboide, tienen una diagonal trazada, la idea es trazar a la otra diagonal, porque las diagonales se cortan en el punto medio. Esa es la idea. Vemos que la diagonal BD del rectángulo vale 18. Ojo, si trazo las dos diagonales voy a tener 9, 9, 9, 9. Esa es la idea, pues. Entonces, tracemos a la diagonal AC. Ahí está. Se están cortando en un punto que le voy a llamar F. Ahí está F. Como ya dijimos,
la diagonal BD es 18. Entonces, cada pedacito vale 9. A F9, FC 9. También en la otra diagonal debe haber 9. Entonces voy a colocar aquí 9 de B a F9 y de F a D debe ser 9, pero está faltando 4. Listo. Y entonces tú te das cuenta que esto va a terminar en base media. Fíjate ahí. Ya sabe la respuesta, ¿sí? Aplicando el teorema de los puntos medios en el triángulo que está pintadito. AFC. EF es base media. Por lo tanto, como X es la base, debe ser el doble. Esa es la solución del problema. Ahí está. Estoy aplicando los criterios que se necesitan para resolver un problema de paralelogramo, ¿no? Porque este es el tema de paralelogramo. Siguiente, 16. Del gráfico ABCD es un cuadrado, calcular teta. Muy bien. Recuerden lo que les dije. Si tienes un cuadrado y una diagonal trazada, los ángulos son de 45. Puedes colocarlo acá. Colocarlo aquí, si es. Ahí está. Ahora, los lados también son iguales. BC igual a CD. Le pones un palito. Ah, qué bien. Y te das cuenta que aquí hay dos triángulos congruentes. Mira ese triangulito y mira este otro. A ver, ¿por qué caso de congruencia son? ¿Cuál es el caso de congruencia de esos dos? Muy bien, excelente, es Lalo. Muy bien. Ya está. Y ahora viene la parte difícil para algunos, ¿no? Al palito se le opone teta. Entonces aquí, ese angulito de ahí tiene que ser teta. Aquí está. ¿Está bien? Ahí está teta. Ya. Ahora, ubícate en el triángulo PVC.
emplea la propiedad del ángulo exterior. En el PVC, 6 teta es ángulo externo. Y eso debe ser igual al valor de teta más 45 grados. Restando, vas a tener 5 teta igual a 45. Teta será 9 grados. Y esa es la solución. Muy bien, vamos con el siguiente problema. En la figura, ABCD es un cuadrado. DCE es isósceles de base DE, allá. Bueno, como es cuadrado, todos los lados son igualitos. En las esquinas debe haber ángulo recto. Te voy a poner acá nomás. El triángulo DCE es isósceles. Pero si la base es DE, entonces CD es igual a CE. Ahí está el isósceles. De pi en X. Ya, muy bien. Entonces, veo que este triangulito de acá es isósceles. Vamos a colocarle un valor, por ejemplo, alfa. En el otro también debe ir alfa. Listo. Este triángulo también es isósceles. También es isósceles. Entonces, en el ángulo E hay X más alfa. Entonces, en el ángulo D tiene que ir X más alfa. Lo coloco acá. Ahora sí ya es isósceles. Finalmente, ya está resuelto el problema. Ubíquense en esta corbatita. Miren esa corbatita. Entonces, por propiedad, se cumple que arriba es alfa más 90. Debe ser igual a la suma de los ángulos de abajo, que es X más alfa y más alfa. No. 2X, perdón, 2X, ¿no? Sería X más alfa más X. Ya. Se cancela el alfa, 2X90, y resulta que vale ¿cuánto? 45. Nada más. Muy bien, joven, hemos repasado entonces los temas que le va a venir en su examen, ¿ya? Congruencia, aplicación de la congruencia y paralelogramo. Hemos hecho 17 ejercicios. Ahora vamos a entrar al intranet, le voy a activar su temática.